Fíjese que hay algo bien interesante con la presencia de Dios. No se puede recrear, no se puede maquillar, no se puede inventar, ¿no? Solo o es o no es. Y eso es una realidad, porque no creo que alguna gente lo haga de mala intención. Creo que lo hace para generar algún tipo de atmósfera o algo donde la persona pueda concentrarse o buscar más del Señor de manera directa. Sin embargo, hermano René, la presencia del Señor es algo que ahí está, y creo que cumple propósitos y si está y desciende de manera tan intensa como lo he hecho hoy, creo que Dios tiene mucho con usted, de verdad, en el nombre del Señor. Primero de Samuel 1:1. ¿Lo tiene? Amén. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón que subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos, a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Padre, háblenos, enséñanos lo que tienes para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si yo le hago una pregunta, para mí esta pregunta fue bien filosófica anoche, porque es una pregunta, hermano, con la cual quiero iniciar esta enseñanza. Y le pido que sea bien honesto y genuino con usted mismo. La pregunta es muy importante, es ¿qué no te ha dado Dios todavía? ¿Qué no te ha dado Dios? Existen 2 o 3 corrientes en la iglesia cristiana. La corriente aquella de que uno tiene que ser súper conformista, agradecido. Señor, gracias por este pan de antier que tenemos en la mesa porque tú eres bueno. No es mala, creo que ha cumplido propósitos en la iglesia. Señor, gracias por esta camisa que me regaló mi esposa en el estreno hace 7 años. Pero también existe otra corriente en la iglesia. Aquella corriente que de repente dice, no, usted ate, arrebate, tome, agarre, porque de los tales es el reino de los cielos, y porque arrebate, y porque solo los que toman el reino de los cielos son aquellos que arrebatan, etc. Como usted puede ver, son 2 corrientes. Yo quiero separar este mensaje de cualquiera de esas 2 corrientes. No quiero entrar ni en una ni en otra. Y también quiero separarlo de esas ideas extrañas, ¿verdad? Porque un día, por ejemplo, de las cosas que uno no tiene y que son estrambóticas, como alguien me dijo un día, me mostró el señor pastor que a usted le daba un helicóptero, me dijo. Y yo me quedé, espérate, papá, si mi casa, el jardín, hermano, es de aquí a la batería. Y yo dije, ¿y a dónde lo voy a aterrizar? Pues, o sea, no le hablo de esos sueños, ¿verdad? Que usted me diga, no, yo quiero no. Quiero que esta pregunta usted la aterrice en lógica. ¿Qué siente usted que Dios no le ha dado? Esa es mi pregunta. Que en su vida normal, lógica, comprensible, a usted le hace falta. Porque el caso que vamos a ver es de alguien que tenía razón establecida en un principio de que le hacía falta algo aún teniendo todo. ¿Qué le hacía falta? La figura de una persona, un hijo. Bueno, esa es la primera perspectiva. Ahora, varios elementos alrededor de cómo es la familia. Quiero que nos metamos en el quehacer de esta familia. Me dijo el versículo 1 que el tipo se llamaba Elcana. El versículo 2 nos dice varias cosas bien interesantes. La primera, que él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Hermano, la poligamia
está permitida hasta hace 200, 250 años en la mayoría de civilizaciones o culturas. Fue a raíz de la Revolución Francesa y de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos donde se comenzaron a establecer algunos elementos legales sobre lo que después se convierten en códigos de familia, decretos familiares, etc. Es más, el Nuevo Testamento ya habla de la monogamia, que para gente en aquel tiempo era raro, no entendían el lenguaje. Pero el Nuevo Testamento comienza a establecer algunas leyes sobre monogamia, sobre el matrimonio, el hombre se unirá a su mujer, y Pablo habla sobre ciertos elementos alrededor del matrimonio. Pero si usted se ubica en aquel momento, no cuadraba. Y también habían ciertas condiciones en distintas civilizaciones donde había una esposa, habían concubinas. Nunca hemos hablado del concubinato en una predica aquí. Se infartarían si un día hablamos de lo que la Biblia dice del concubinato, porque son un montón de elementos que ahí están, yo no los puedo sacar. Sin embargo, en este momento, en el concepto histórico y religioso, un hombre de Dios que se llama Elcana, un hombre con principios de fe que se llama Elcana, tiene 2 mujeres. ¿Qué más me da de la familia? Bueno, obviamente Penina tenía hijos e hijas, pero también me dice cosas bien interesantes. Mire, versículo 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni con F de foca, y Fineés, sacerdote de Jehová. Todos los años subía. Ve otra cosa bien interesante, el factor religioso. ¿A qué subía este hombre llamado Elcana? Ahí está, mire, todos los años subía de su ciudad. ¿Para dónde? ¿Para qué? Ok, aquí hay una cosa bien reveladora. Porque es cierto que nosotros hoy tenemos, por medio de la enseñanza de Cristo, las puertas abiertas de venir a una iglesia a llenarnos, a buscar de su presencia. No es malo, en el léxico religioso cristiano está eso. Ay, hoy cómo sentí su presencia, Señor, necesito de ti, me vengo a llenar. Pero si usted le cambia el chip, lo pongo en esta época, es hasta heréjico que usted dijera, voy a llenarme a la iglesia o al templo, porque al templo se iba una sola cosa, hermano Fabricio, a adorar. Y esto es bien interesante porque tiene que ver con la dimensión del hombre a Dios, y eso era suficiente. ¿Cómo se adoraba? Por medio, en primer lugar, de la proclamación de Dios en su vida. Segundo, iban a presentar sus sacrificios, sus ofrendas, lo que fuera. Nadie iba delante de Dios con las manos vacías. Había varios elementos relacionados con la ley, estoy claro. Pero me inquieta que vea un hombre que todos los años iba. El Nuevo Testamento modificó esto. Antes Jesús, si usted observa en su caminar, iba seguido al templo. Sin embargo, un día en el Nuevo Testamento dice que es cada primer día de la semana que nos congreguemos. Entonces, ¿por qué se iba una vez al año en esta época? En primer lugar, porque aunque Jerusalén era el lugar póstumo de oración, representaba para muchos, hermano, como para los musulmanes, la Meca, donde el anhelo de un musulmán es peregrinar una vez en la vida. No todos los musulmanes pueden peregrinar a la Meca todos los años. No todos los judíos pueden peregrinar a Jerusalén todos los años. Era común, usted vive en Japón, en China, en África, en El Salvador, y de repente dice, anhelo ir a Jerusalén. Y ya con esa peregrinación de una vez en la vida como que está cumplida. Pero en el judaísmo, como no se podía ir a Jerusalén siempre, habían determinadas ciudades de culto. Una era Silo, era una ciudad sacerdotal. Y estaba asignado, como que dice, usted va a ir una vez al año, y llevaba todo lo que tenía que llevar una vez al año, y con eso estaba como establecido, de acuerdo a la ley, la paz del individuo de haber buscado de Dios a adorar. Esto es bien importante, porque me demuestra que a pesar de que es una familia conflictiva o con problemas, no está supeditada su actitud de oración a la ausencia de sus problemas. ¿Cómo así, pastor? Esto se va poniendo bien interesante. Tiene 2 esposas y no se llevan entre ellas. Ok, eso es bien importante. Tienen conflictos interpersonales. Probablemente usted en el carro ha venido peleado con su marido o con su mujer.
Probablemente de la mañana se agarraron, pero están aquí. ¿Sabe qué? Qué importante es eso. Lo felicito por estar aquí. Porque uno no tiene que condicionar su nivel de vida espiritual o su búsqueda de Dios a que todos los ambientes estén en el lugar y en el ambiente correcto. Si no, váyase a un sauna, pues a un spa, al centro, a un lugar de esos donde hasta la música, el aroma y los ambientes lo ponen. No, independientemente de cómo estuvieran las circunstancias, este hombre tenía un compromiso anual que era adorar. Me gusta eso. Porque hermano, porque yo no, en lo personal no conozco un matrimonio, una familia perfecta. Quisiera decirle que ese tipo de referentes donde el hombre parece todo photoshopeado en la tele o en la escena y la esposa así también y el gran look de la familia perfecta, probablemente no sea así. Prefiero verlo como algo aspiracional, pero como algo definitivo. Pero no pueden ser sus problemas, no pueden ser sus crisis intrafamiliares, no pueden ser esas circunstancias de su día a día lo que a usted le tiene que cortar la vena de ser alguien que decide ser una herramienta, un individuo que busca adorar a Dios, con problemas o sin problemas. Qué importante es hacerlo. 3, fíjese que hay una cualidad bien interesante en este individuo. Si usted va al versículo número 3, nos dice que subía a ofrecer sacrificios a una ciudad que se llama Silo, donde habían 2 individuos interesantes, Finés y Ofni. ¿Quién eran estos 2 hijos de Elí? Hermano, eran sacerdotes, y le cuento algo, eran nefastos. Después Dios los mata, porque dice que se acostaban con todas las muchachas del templo. Dice que se ponían a la puerta del templo a ver quién entraba y quién salía y se acostaban con ellos. Y eso es bien triste. ¿Por qué? Porque representa una realidad que estamos viviendo muchas veces en nuestra vida. Es el hecho de entender que aunque Dios en algún momento, a los muchachos de la alabanza se los vivo diciendo, tengan cuidado. Mire, yo me acuerdo de épocas donde hay gente de que, hermano, me decía, es que mire, pastor, fíjate que fulano estuvo tocando en la iglesia el domingo, pero el sábado estaba bien alegre en tal lugar. Aleluya. Claro, nunca me llamaban para decirme ahí está, sino que yo tomo las cosas muchas veces de donde vienen o de quién las viene. No me presto a chambres, pero me he preguntado realmente, le quiero ser honesto, si en algún momento el mal testimonio de algunas personas, cómo nos afecta o no para servir o adorar a Dios. Porque yo soy claro que soy un pastor de una iglesia de seres humanos, no robots. Y cuando soy eso, tengo que tener la parte de palabra, pero la parte de amor. Sin embargo, usted no crea que los hechos de Ofni y Finés eran alejados. Pero ¿sabe qué veo en este susodicho Elcana y su familia? Un nivel de madurez importantísima. Porque ¿a qué iba él al templo? Iba a pagar sus votos, iba a adorar, iba a la casa de Dios cumplido. Pero ¿qué tal si de repente usted cree que él no sabía quiénes eran estas 2 piezas? Por supuesto que lo sabía. Si esta cultura y estos grupos sin internet, hermano, tenían mejor interpretación de las cosas. Y es donde veo algo que a mí me impresiona. Porque, hermano, usted debe venir a su iglesia a adorar, hombre. Una iglesia no es un lugar, y si va a tener relaciones interpersonales en algún momento, qué bueno, pero manténgalas en control. ¿Por qué? Porque nadie puede, creo que hay gente que depende demasiado emocionalmente de otros. Usted no tiene que depender emocionalmente de nadie, mucho menos en una iglesia. No tiene que aprender. ¿Por qué? Porque el día que depende emocionalmente de alguien, el día que sea rechazado por esa persona, usted va a sentir su mundo destruido. Entonces, todo aquello que es el lugar para adorar, para presentar su causa delante de Dios, para bendecirle, se va a dañar, porque se va a fijar en los defectos de Juan Carlos, en los defectos del Toro, en los defectos de Carlos, en los defectos de hermana Lucy, en los defectos de cualquiera de nosotros. Y todos tenemos defectos. Espero que nunca tengamos defectos como los de estos 2 personajes. ¿Por qué? Porque al final nadie puede burlarse de Dios. Jehová no puede ser burlado. Dios los mató.
Y el evangelio no es changoneta. El evangelio, hermano, es la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el tuétano, el alma, y quiebra cualquier cosa. Por eso estoy hablando que ve un hombre con una gran madurez, porque no está supeditado a la santidad de los sacerdotes, sino que simple y sencillamente él sabe su rollo, él sabe por qué va. Ok. De repente veo una cuarta calidad o una cuarta perspectiva de la familia. Dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a sus, ¿qué dice? A todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Y la Ana le daba más porque la amaba. Ok. Qué raro que un hombre del Antiguo Testamento piense en sus hijas. Porque hasta este día, si usted se ha leído la Biblia de Génesis hasta por donde andamos, la cultura es machista. Hasta este día se pensaba en quién, don Fabricio, en los hombres. Simplemente porque el hijo varón tenía un significado, la hija mujer no era un significado importante. Pero usted ve un hombre que rompe el precepto de la ley. ¿Cómo? Honrando a sus hijas niñas. Y dice que les daba a todos. Y aquí y voy a terminar esta parte de lo que entiendo de la familia de este hombre, con que veo un hombre que le da en equilibrio a todos. El día de ayer, por ejemplo, estábamos en la tarde celebrando el cumpleaños de Rebeca, mi sobrina, y estaba mis hijos mayores, mi hija menor y la ve, pero estábamos platicando. Entonces de repente estábamos hablando con alguien que tiene 2 hijos pequeños, cómo equilibrar el amor de los hijos. Y su servidor le decía, mire, uno tiene que aprender, al menos yo no me siento obligado que porque le compro un par de zapatos al hijo A, le voy a tener la obligación de comprarle un par de zapatos al hijo B, y un par de zapatos al hijo C, y un par de zapatos al hijo D, y un par de zapatos al hijo E. Si yo te regalo algo, Lía, le decía, no me estoy obligado a dárselo a la Camila, porque el día que yo le traiga a la Camila algo, no estoy obligado de dárselo a la Claire. Y el día que yo le compre a la Claire algo, no estoy obligado de dárselo a Pipo. Aunque Pipo es un amor. Porque él conmigo ha sido súper obediente. Conmigo, pues no sé, allá afuera, pero conmigo ha sido súper obediente. Pero, ¿qué estoy tratando de decirles? Cada hijo tiene su personalidad. Cada hijo tiene su carácter. Cada hijo tiene su manera de pensar. Y la responsabilidad de un padre es darles a todos. No ignorar a uno, pero cada uno sabe lo que necesita o lo que quiere. Y este hombre dice que le daba a todos, uno. Me daba a mí también un poquito de resquemor ver cómo y aunque mi hermano Adrián dice que yo le tiro siempre a los hombres, pero Dios sabe que no es así, sino que yo quiero levantar en esta iglesia que los hombres se vuelvan sacerdotes de Dios. Y dice la palabra que así como el aceite va descendiendo sobre la cabeza de Aarón, va sobre su barba, sobre todas sus vestiduras, hasta el borde de su manto, así debe ser el comportamiento de un hombre como hijo de Dios, entendiendo que su rol sacerdotal incluye esa inquietud de ser el proveedor. Amén. Mire, hermanas, le voy a desmitificar algo. Es cierto que nos encanta el romanticismo, pero ningún hombre es el osito cariñoso. Bueno, algunos parecemos gummy bear, pero no, ¿verdad? El osito gominola. Le voy a quitar estrés y años de amargura. Por favor, y créame que es por vivencia. Qué bueno que usted tiene un hombre que le cante las de José Feliciano, no sé de quién. Qué bueno que usted tiene un hombre que le cante la viquina, la mesa, no sé qué, detrás, abajo. ¿Cómo decía la canción de Luis Miguel? Esa de la mesa abajo de nosotros, no sé cómo es la cosa. Pero esa es la excepción a la regla. El hombre, el varón, en su naturaleza, la prioridad que él tiene en su psiquis es ser ese proveedor. El enemigo, a través de distintos golpes, vivencias, crisis, creo que en algún momento ha hecho que el ser humano, varón, viva como al margen de eso. Y usted, hombre de Dios, tiene permiso que en algún momento, cuando las carretas se le traben, su esposa le ayude o su pareja le ayude. Pero usted no debería vivir siempre dependiendo
de esa situación. ¿Por qué? Porque usted tiene la autoridad de Dios para hacer. Ya lo hemos hablado en distintas ocasiones. Y entonces veo un hombre que, aparte de que es espiritual, genera algo que le entrega. Y probablemente no sean millones, pero en sus posibilidades le estoy dando a la niña, le estoy dando a la otra niña, le estoy dando al niño, le estoy dando al otro niño. Y estoy generando sobre todo, y sobre mis esposas, también veo un sentido de responsabilidad, porque le está dando a Penina una parte y también le está dando a Ana otra parte. Por cariño le pone más y le dice: mira, ahí te dejé algo en la mesa de noche, ¿verdad? Ahí te dejé algo en el closet para que lo agarres. Pero todos esos elementos nos demuestran que, hermano, una vez más, las familias en la Biblia no son las familias perfectas. Y por eso entiendo cuánta gente aquí se frustra en la tierra, porque idealiza cosas y no entiende que son más a llegar, o sea, que son elementos a aspirar, pero que realmente hay disfuncionalidad interesantísima ahí. Bueno, está generada la trama de la familia. Ya vimos que es espiritual, que van a la iglesia, que se reparten las cosas, que celebran. Pero ahí quiero ver un poquito más, hermano. Dice el versículo número 10. Vaya conmigo. Está en el versículo 10. Adelantemos. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Hoy regrese por favor al versículo 6. Y su rival, si era la esposa del esposo y la otra también, pero la palabra dice que era rival. Su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Dos cosas interesantes. Hermano, usted, perdón la palabra tan profunda, ¿usted ha chillado de cólera alguna vez? ¿Ah? ¿Sabe lo que es chillar de cólera? Sabe que, mire, es horrible, pero de plano, chillar de cólera es esa sensación de impotencia, de que uno está harto, que hay veces yo que ya no quisiera ser pastor, sino que ver a ese tipo y silbarle lo que sea y decirle: mira, semejante, tú, pero no es porque sea uno iracundo ni irreverente, sino porque ya está harto. Que me vienen a decir de un lado que dice una tontera, que me vienen a decir del otro que viene otra tontera, que me vienen a decir de otro que dice otra tontera, que me vienen a decir, y de repente uno dice: semejante loser que no tenés. Pero como uno no tiene el carácter para evacuar, diciéndole de lo que se va a morir al... Perdón. ¿Qué hace? Se lo guarda. Porque tenés que cuidar el carácter. Ya veo, pastor evangélico, o sea, se hacen las víctimas. A la hora de tirarle piedras no son víctimas, pero cuando uno se las devuelve, ahí sí se hacen las víctimas. Chillones. Entonces, débiles. Entonces, de repente, esa situación va generando un nudo. Y hay veces que uno ya no aguanta, hermano. Y hay un pequeño efecto, hay veces, que es con un medio alfiler, que cuando menos siente Aida, usted saca la cólera. ¿Ok? Aquí 3 lecciones. La primera, usted tiene 2 opciones para sacar la cólera: en la cara del individuo o en la presencia de Dios. Y mi consejo es que siempre recurra a la presencia de Dios. Mi consejo es que siempre tome la energía para ir ahí. Porque, hermano, esto es algo impresionante. Pero cuando uno ya no aguanta ir a la presencia de Dios, casi provoca que Dios tome partido. Casi provoca que Dios diga: momento, ¿quién me está molestando a mi hija? ¿Quién es el que está detrás de esto? ¿Quién es el que está afectando a Stanley? ¿Quién es el que está afectando a esto? Y cuando menos sentís, toma partido sobre ti. Y aquí hay otra cosa muy importante. ¿Quién es la Penina en su vida o quiénes son los Penina en su vida? Porque usted no me puede pecar de inocente, no a estas alturas. Y cuando yo le digo identifique las peninas, es porque esta mujer, don Romeo, tenía clarísimo, pero tenía clarísimo quién era Penina en su vida. ¿Por qué? Porque cada vez que podía la chuseaba, cada vez que podía la bromeaba, la debilitaba, la achicaba, la humillaba. Y tal vez si uno tiene conciencia, mi estimada Ruth, de quién o quiénes o qué son los Penina en su vida, al menos usted va a tener conciencia de cómo venir delante de Dios. Porque usted no tiene que tener temor. La misma Biblia nos enseña, hermano, cómo el enemigo dice que vino a matar, ¿a qué?
a robar y a destruir. Y dice también que tenemos que un intercesor, que es Jesús. ¿Para qué? Para ir delante del juez santo, que es nuestro Señor Padre Celestial, y exponer al enemigo. Y yo perfectamente puedo venir en oración delante de Dios y decir: Señor, yo señalo que fulano, que sutano está. Y hay veces lo hago por ustedes. Cuando de repente veo que hay alguien que les quiere quitar algo, que está atrás de un embargo, que le quieren, yo lo he hecho. Señor, tú eres el juez divino y tengo a Cristo como mi abogado. Amén. Y yo te quiero decir, Señor, que este negocio es algo que ha sido de bendición para esto, para esto, para esto, para esto, para la familia, y el enemigo se los quiere robar. Y yo lo acuso como ladrón delante de ti como juez a través de mi abogado, que es Cristo Jesús. Hay misterios en la manera en que la oración obra, pero allá si usted queda victimizado o con el dolo. Porque si algo no puede hacer es quedarse con el dolo. Si algo no puede hacer es quedarse de víctima. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para no hacerlo. Tiene las herramientas para exponer a aquel que le quiere quitar lo que es suyo, o lo que son, o los que son suyos alrededor de la vida. Entonces esta mujer seguía aguantando a la tal Penina. Un día que le tocó que la subieron en el carrito para irse a la iglesia, no aguantó. Y comenzó a llorar esas gotas de lágrima, de chillar, de cólera, que una lágrima creo que llena una bolsa de Coca-Cola, hermano. De esas de tienda. La llena. ¿Por qué? Porque son así. Y uno no sabe, como que el alma misma se está saliendo cuando uno hace esas cosas. Y esto provoca algo que creo que es de las partes más complejas e interesantes de la Biblia. Porque en su desahogo no agarró a pedradas a la Penina, se fue al altar y comenzó a llorar. Y si usted se da cuenta, hermano, cuando usted está así, nada le sacia. Por eso mi pregunta inicial es: ¿qué siente que Dios no le ha dado? ¿Que usted necesita o que espera de Dios? Fíjese que el versículo 8 nos demuestra otra escena de la familia. Eso de querer complacer a dos partes. Hay mujeres muy sabias, tienen que andarle sobando el pelo a los hijos que no odian al papá, y tienen que andarle calmando al papá ante la rebeldía de los hijos. Y aquí en el caso de este hombre era entre dos mujeres, porque ahí está el versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Usted lo quisiera yerno, hermana. En serio. Porque imagínese qué hombre se atreve a decirle a una mujer: mamita, yo te soy mejor que 10 hijos, me dieron 10 cargas, 10 diapers que cambiar. Pero yo soy tu yo soy tu marido, ¿qué te falta? No te soy yo mejor que 10 hijos. Pero vuelvo a la pregunta inicial: cuando sentimos que nos hace falta algo, quiero ponérselo con mucho respeto, el mismo Dios Todopoderoso creo que nos pone ese sentir. ¿Para qué? Para ser el que devuelve eso y te demuestra que sos un hijo, una hija de Él. Entonces lo que anhela tu corazón, cuando lo buscas a Él, cuando tenés la paciencia, cuando aguantás las crisis, cuando pasás las presiones, el mismo Dios aparece diciéndote: aquí está, es tuyo, yo lo tenía guardado para ti, lo tenía en medio y escondido. ¿Por qué? Porque a través de esto yo me voy a glorificar en tu vida. Estos elementos son interesantes, pero el versículo que vamos a leer le da un giro, porque en el versículo número 11, ella no aguanta, fue a la presencia de Dios, sacó su cólera, no se dedicó a tirar indirectas en redes ni en Facebook, sino que lo hizo en el altar e hizo voto. Esta palabra es bien delicada. La palabra voto también se conoce como pacto o como acuerdo, y es una palabra que no podemos usar a la ligereza. Tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjense que hace como un mes y medio es que vino este predicador de Puerto Rico, Estados Unidos, y allá estaba yo sentado con doña Lucy y le dije: mire, me preocupa algo, que por emoción vaya a pasar gente, porque yo conozco, hermano, de buena manera que es hacer pacto con Dios y no cumplirlo. Si por un pacto de emoción, un momento de emoción, si alguien lo piensa, que lo piense. Creo sumamente importante que uno tenga claro eso. Y no me quiero meter en aristas complicadas ni que puedan parecer manipulación, pero solo sé que un pacto es un pacto y que un acuerdo es un acuerdo.
Y esta mujer no está por pactar, hermano, un negocio, ni un lugar, ni una casa, ni un chucho. Está por pactar a su hijo. Y por eso quiero separar este voto de cualquier otra cosa. Porque ella solo quería, ¿qué? Un hijo. Y cuando usted ve el texto, comienza el versículo 11 diciendo, e hizo voto diciendo, 2 puntos. Estamos en las pantallas, gracias. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Quiero que entienda lo que es dedicaré a Jehová. Tal vez la familia de origen árabe cristiano entendemos mucho esto, porque algo que les he contado en otras ocasiones es que existe la tradición en las familias que cuando el primer hijo nace, el primogénito se dedica a la iglesia. Le doy un ejemplo, en la familia Asbun, que está el padre Alfredo, Sorrosa y varias personas, el primogénito siempre es como quien dice educado en el quehacer católico para ser monja o ser padre. Yo soy primogénito, me tocó ser pastor, no me libré, pero es como una manera donde uno tiene que ubicar lo que significa dedicar algo. Se llama primicia también. O sea, el primer hijo está consagrado ¿para qué? Para servir a la iglesia. Y le dan todas las herramientas y no se ve como lástima ni como premio de consolación. Es honroso ser el que va a estar consagrado. ¿Para qué, hermano? Para servir a Dios. Eso es maravilloso. Y hay veces es conflictivo. Me acuerdo que hay veces mi mamá me decía, cuando yo le dije que quería ser pastor, nunca se me olvidará una frase: hijo, saca primero tu carrera, me dijo, porque de materias humanas nadie vive. Después ella misma fue alguien que me motivó y me llevó a niveles hermosos de entender. Y estoy bien claro que este ministerio, este llamado, tiene cosas, hermano, que no tienen otros, y también no tendrá nunca otras cosas que tienen otros. Sin embargo, es una decisión que uno tiene. Y sobre este principio es donde esta mujer está diciendo: ¿sabes qué? Lo que más anhelo es un hijo. Dámelo, Señor. Y te prometo algo: te va a servir toda tu vida. ¿Por qué dije que es bien delicado este punto? Porque aquí es donde se puede comenzar a manipular la percepción de lo que usted habla con Dios. Hermano, si usted habla con Dios, usted habla con Dios. Y si usted pacta con Dios, hace un voto sobre algo, ¿qué le puedo decir, hermano René? ¿Qué le puedo decir? Es bien delicado. Y es donde cada uno de ustedes tiene que ser bien, pero bien, y por favor sea lo más duro, cínico, analítico alrededor de ese punto. Porque al final, ¿cómo se siente usted cuando alguien le defrauda en cuanto a un acuerdo? Llego a las 8, llega a las 12, vea que no. Es como, son pequeñas cosas. Y no hay nada más santo y nada más sagrado en nuestra vida que Dios. Y si usted piensa que es solo de pisto, está tremendamente equivocado. Porque el pacto, el voto más grande que hubo en la humanidad se llama la cruz de Cristo, a través de la cual se llegó a un acuerdo de salvación, llevando los pecados de la humanidad a nuestro Señor y Salvador. Pero esta mujer dice eso: Señor, yo te lo voy a entregar, y establece ese voto, hermano, sobre él, y obviamente Dios lo cumple. Ahora, aquí viene un punto que a usted le puede servir muchísimo. Usted tiene que aprender a saber el timing de Dios. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que no existe. No existe. Cuando Él dice que sucede, suceden las cosas. Pero si está establecido entre usted y Dios, algo va a suceder. Aquí le pueden parar todos los enemigos, le pueden ladrar, le pueden arrebatar, hacer lo que usted quiera, andar en valle de sombra y de muerte, que existe ese valle, no es una mentira. Dice la Biblia, ya le advirtió que van a caer 1000 a un lado y 10,000 al otro, 11,000 van a ir sobre sus huesos. Pero también dice la palabra: mas a ti, ¿qué dice, iglesia? No llegarán, punto. Si el otro dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Es porque estaba buscando auxilio. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de los montes? No, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces toda la palabra va dando aliento. Pero, hermano, el tiempo de Dios es perfecto y se cumple. Y esta mujer termina dando a luz. Dice el texto en el versículo número 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo.
y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Otra luz de la familia. Me muestra la constancia, el sentido de decir, vístanse, báñense, que vamos para la iglesia. Es la tradición, pero ella hace algo. Le dice: mira, no voy a ir. ¿Por qué? Porque estoy con el niño. Versículo número 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, por lo que lo llevó, y para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. No me voy a quitar este versículo, hay varias cosas aquí. La primera, hermano, ella había hecho un acuerdo: Señor, el niño es mío hasta que deje de darle pecho. Hoy a los 4 meses las personas por distintos motivos dejan de dar pecho, 2 meses, lo que fuera. Pero en aquel momento dejaban de dar pecho hasta que se les secaba. Si eso duraba 4 años, 4 años. Ella sabía lo que había pactado con Dios. ¿Y sabe qué es lo terrible? Yo creo que esa mujer, cuando sentía un día que casi no le salía leche, sentía agonía, porque sabía que estaba un día más cerca de despedirse de su hijo. Porque su oración había sido prácticamente: Señor, dame el privilegio de ser mamá. Si yo lo que quiero es sentir aquí que me están en la chiche, besando, succionando leche, darlo a luz, abrazarlo, sentir que dice mamá en algún momento. Era todo lo que ella quería, era todo lo que anhelaba su corazón. Pero también sabía que a cambio ella le había dicho a Dios: va a ser tuyo, no va a ser mío. Por eso le dije, esta es la parte más delicada del mensaje, porque aquí es donde uno debe tener mucho cuidado, hermano, de lo que habla con Dios, de lo que ofrece a Dios, y de que en medio de la desesperación hay veces ofrecemos cosas que no vamos a cumplir. Porque cuando uno no tiene, ofrece lo que fuera, pero cuando uno tiene, se hace loco. Y eso es una regla con la cual hay que aprender a lidiar. Y es hermoso encontrar cómo cómo esta mujer estaba en esa agonía. Usted lo disfrutó al máximo, año 1, año 2, año 3, no sé cuánto. Pero cuando usted ve, un día se cumplió. Y ese texto al final, hermano, es bien fuerte, porque dice: para que lo lleve y sea presentado. Esa es la acción que nosotros hacemos cuando presentamos a los niños. Los traemos al altar como una dedicación, presentado delante de Jehová. Pero después de la coma, imagínese usted como mamá eso: y se quede allá para siempre. Es fuerte, porque esta mujer sabía que tenía que cumplir su pacto. Y el versículo número 24, vamos directamente, dice que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, 1 efa de harina, 1 vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Una pausa. Cuando usted venga esta mujer había dejado de ir al templo que hace un par de años, 3 años. Pero fíjate qué interesante: lejos de ir con dolo, lleva lo que no había llevado en los años anteriores. Hay un predicador que dice que son 3 años porque son 3 becerros. Entonces que se lleva 1 becerro al año y 1 es sacrificado por los pecados. Entonces, debido a que son 3, se calcula que son 3 años. No podemos hacer regla de eso, pero asumamos que así son. Qué interesante que esta mujer va a la presencia de su Padre Celestial, hermano, y lleva su porción. Eso me demuestra que ella estaba consciente de a quién le estaba entregando el niño. Porque hay veces nosotros ni siquiera estamos conscientes de que a quién hemos recibido. Cualquier estúpido y tonto documental del Nat Geo, de cualquiera de esos, nos hacen perder nuestra fe, nos hacen dudar de la divinidad de Cristo. Cualquier estupidez que nos dicen de María Magdalena, discípula del Señor, y el Señor, ya pensamos a conspirar en nuestra propia mente, cuando lo que es absoluto es la santidad y la divinidad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y eso no tiene movida ni a derecha ni a izquierda. O sea, está en quién está usted cimentado, quién es su roca en su momento de dificultad, a dónde se va a parar: en la roca firme que es Cristo Jesús, y de ahí no se tiene que mover. Sobre ese fundamento, hermano,
es donde uno tiene que entender de que este momento podía parecer difícil, pero era difícil, pero muestra de que ella estaba consciente, es que no solo lo lleva a la fuerza, ni quebró la voluntad de Dios, ni dijo a medio camino, pues quizás no es la voluntad de Dios, no es que Dios me lo dio para mí, sino que se lo está entregando al Señor. Y aparte de eso lleva sus ofrendas respectivas al templo, porque lleva el vino, lleva los 3 becerros, lleva la efa de harina, que es una medida de volumen de harina, y todo eso lo deja ahí. Solo es sacrificado un becerro porque se expían los pecados del año con un animal. Entonces son expiados los pecados de ella. Pero hay algo que trasciende sobre esto, hermano. Y está, hermano Nehemías, en el versículo número 26. Y ella le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, le dice al sacerdote, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti adorando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová, dígalo en voz alta, iglesia, ¿y Jehová qué? Ok. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Quien le dijo a usted que el evangelio no es sacrificial, probablemente no se refiere a salvación. Quien le dijo a usted que el evangelio es un jardín de rosas, le mintió. Porque esto no es demotion, papá. Esto es otra cosa. Y cuando uno toma acciones de fe, usted, y se lo voy a decir en un lenguaje que no es bíblico, pero para que me lo interprete, es como que usted va al siguiente nivel. Va al siguiente nivel de su presencia. Va al siguiente nivel de discernir las cosas. Va al siguiente nivel. Y es, hermano, técnicamente, de acuerdo a lo que le estoy diciendo, que usted venga a la iglesia y adore a Dios, está sobre cualquier problema que usted esté viviendo. Y no es negación, pero no puede comparar, ni puede arruinar sus 20 minutos de adoración a Dios con un problema carnal o humano, hermano. No puede. ¿Y qué tal, hermano? Aquí, o sea, digo yo, hasta en la cara, ¿verdad? ¿Y qué tal, hermano? No, este es sus 20 minutos, esta es su hora y media de adoración a Dios. Aquí, hermano, usted tiene que deshacer de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque más grande es su Dios y no le va a poner mal la cara al único que le puede solucionar sus problemas. No le va a poner mal rostro al único que puede cambiar su realidad, si usted quiere que cambie, porque ese es el Dios todopoderoso. Usted sabe, esta mujer, hermano, le tocó ir a ver a su hijo una vez al año. Y sabe lo único que le lleva, la mudadita del ¿cómo se llama? El estreno. Porque de ahí dice más adelante que todos los días, todos los años iba y le llevaba su ropita al niño. Cumpleaños 5, cumpleaños 6, cumpleaños 7. Samuelito ya tiene 7 años, ya tiene 8 años, ya está grande, ya hay que buscarle que alguien le haga el cuero, el zapato un poquito más grande. Y el niño se crió ahí, se crió en un ambiente de gente chuca. Porque ¿cómo se llama? Finés y el otro F de foca, ¿cómo se llama? Ofni, ese, no eran los mejores espirituales, pero eso no lo contaminó. Que usted me venga a decir que en la iglesia hay gente pervertida, debe haber, hermano, pero no por eso me voy a contaminar yo. Que se enloden ellos, pero el que busca las cosas de Dios en rectitud se mantiene. Yo no vi al muchacho que se corrompió. No lo vi. Y le voy a decir algo: cuando Elí partió, quien se volvió el referente espiritual de Israel fue este hombre hecho niño, a través del profeta Samuel, del libro del cual estamos leyendo, hermano. Se parte el Antiguo Testamento en temas como David, en el propósito de Dios sobre el Cordero venidero, etcétera. ¿Por qué? Porque una mamá tuvo la disciplina y el carácter de cumplir y honrar a Dios en algo que era lo que más anhelaba. Hermano, tal vez mi lección, ya para cerrar este mensaje, es que no le abatan las peninas, hombre. Que no le quiten la cabeza. Eso quieren. Voy a ocupar una palabra no muy de púlpito. Vivir lechungueando. Es lo que quieren. ¿Para qué? Para que usted pierda el sentido de las cosas. Que no le abata. Una penina puede ser un ser humano, una prueba, una deuda, un compromiso, una dificultad. Que quiera, papá. Es así, que no le abata. Pero si ya le abatió, si ya la penina es la nuera, si la penina es la suegra, si la penina es lo que fuera, hermano, hermana querida, a la presencia de Dios,
a la presencia de Dios y sepa que ahí están las soluciones. Yo quiero pedirle un favor. Este mensaje, hermano, de todo corazón creo que Dios lo puso el día de ayer y le quiero pedir un favor. Estoy intentando escribir un libro sobre este tema que creo que tiene tanto que dar y que no se puede cerrar en un solo culto. Adore a Dios. Tómese un minuto para decirle: Señor, yo quiero adorarte. Levante sus manos en esta hora, ahí donde está, y presente su causa delante de Dios. Si usted ha estado lejos, distante de la presencia de Dios, pues solo tómese un segundo y dígale: Señor, aquí estoy. Mira, no estoy lejos, estoy cerca, estoy a tu distancia, estoy a tiro de pájaro, Señor. Padre, enamórame, envuélveme, Señor, redargúyame, restitúyeme, Señor. Necesito, Señor. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa, y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.